La Edad Media es un periodo histórico comprendido entre los siglos V y XV. Cronológicamente, se sitúa entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media es la edad de la historia más prolongada de las que han existido. Se considera que da inicio con la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476. El final de la Edad Media coincidió con la caída del Imperio Bizantino, conocido como Imperio Romano Oriental, en el año de 1453. Algunos autores lo ubican junto con el descubrimiento de América en 1492. Esta etapa histórica estuvo marcada por diferentes avances y retrocesos en diversos ámbitos. Lo mismo nacieron y crecieron, así como se extinguieron diferentes creencias, instituciones, clases sociales y culturas. Fue una época en donde existieron diferentes conflictos bélicos, motivados por diversas razones políticas, religiosas y económicas, como las cruzadas o la Guerra de los 100 años. Durante la Edad Media, tanto los sistemas políticos como la religión fueron determinantes. La Edad Media fue una época muy satanizada, pero muchos autores revelan que dentro de la Edad Media existieron retrocesos importantes que originaron diferentes formas de interpretar la realidad, y también se originaron importantes avances en distintas áreas. ¿Te has preguntado cómo era la sociedad medieval? Dentro de la Edad Media se pueden observar grandes divergencias en una gran cantidad de parámetros. Existen muchas características típicas de esta edad que con el paso de los años han ido evolucionando y permaneciendo otras durante la época moderna y parte de la edad contemporánea. Algunos aspectos sociales y de carácter psicológico se pueden resumir en los siguientes elementos. En la Edad Media existía un gran poder y consideración que obtenía la religión. Las creencias religiosas constituían un elemento básico en el día a día de la población y una forma de mantener a la población contenida y circunscrita a un modelo concreto de realidad. La Iglesia Católica asumía un rol preponderante dentro de la sociedad y era una de las pocas clases con acceso a la educación y con un poder político que era inclusive capaz de superar al de la nobleza, hasta el punto de ser el eje central del poder en Europa occidental. Dentro de la Edad Media,
el mundo se explicaba fundamentalmente a partir de dogmas o conceptos religiosos, que eran en realidad producto de la voluntad y la creación divina. Todo el centro del conocimiento estaba dentro de Dios, centralizándose la sociedad y gran parte de los esfuerzos filosóficos en comprender el mundo a través de la divinidad. Es de gran relevancia la existencia de un elevado nivel de miedo en la población, que en su mayoría era analfabeta y con pocos conocimientos respecto al funcionamiento del universo y de los fenómenos naturales. El único modelo explicativo imperante al que tenían acceso era el religioso, hasta el punto de llegar a actitudes de fanatismo y persecución de todo aquello que se apartara de él. Era abundante la interpretación de que los aspectos negativos de la vida o las enfermedades eran consecuencias de posesiones demoníacas, hechicería o brujería, inclusive de magia negra. Es una época de un elevado nivel de desconfianza hacia lo extraño y foráneo, especialmente lo que no era entendible. No existía el conocimiento médico desarrollado, y esto propició el surgimiento de grandes epidemias, que éstas eran consideradas como castigos divinos. Otro miedo frecuente era el de la llegada del fin de los tiempos, viviéndose el paso de este como algo negativo y preocupante, especialmente en los alrededores del año 1000 después de Cristo, debido a la interpretación de los textos bíblicos. Los conceptos fundamentales que regían la conducta de las personas durante esta época de la historia eran la culpa y el pecado, el cometer actos considerados deleznables por el que pudieran ser castigados tanto en la vida como después de la muerte, impregnaron fundamentalmente a la sociedad. Esto motivaba la existencia de actitudes paranoicas, ocultismos y persecuciones, promoviéndose un ideal del ser humano virtuoso como un modelo a seguir, de tal manera que la conducta quedaba muy delimitada. Una de las figuras más odiadas y temidas durante la Edad Media fue la Inquisición, la que era responsable de la persecución de lo que se consideraba herejía. Se consideraba herejía toda aquella postura divergente con el dogma oficial y también la práctica de la brujería. En la Edad Media, un aspecto importante que destaca sobre otros era la caza de brujas, como una actividad que generó un nivel de persecución y de sufrimiento a gran parte de la población.
Buena parte de los malestares, catástrofes y enfermedades eran asociados con el uso de la magia y de la hechicería, culpabilizándose a menudo a sectores concretos de la población o a personas con características marginales. Este nivel de persecución también fue utilizado como una herramienta política para eliminar adversarios y mantener un estricto control de la población. Durante la Edad Media, el progreso científico fue paulatino. El conocimiento científico y su expansión estuvieron muy enlentecidos también, existiendo algunos avances. En la Europa medieval, prevalecía la copia y la transcripción de las figuras clásicas de la antigüedad. La investigación era algo secundario y generalmente se vinculaba al estudio de la zoología o bien de la espiritualidad. Los adelantos científicos propios del mundo árabe fueron posteriormente introducidos. Un aspecto especialmente importante es el movimiento conocido como la escolástica. Este movimiento surgió en el siglo XIII. La escolástica era una corriente estrechamente vinculada a la teología y a la filosofía clásica. Su propósito era coordinar la fe y la razón. En esta relación, la fe siempre estaba por encima y permitió el fomento del razonamiento y la reflexión, surgiendo figuras relevantes de la filosofía, como la de Santo Tomás de Aquino. Además de la religión, otro de los grandes factores identificativos de esta época era la división en tres grandes clases sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Cada una de estas clases sociales tenía atribuciones, roles y derechos propios. La mayoría de la población medieval se encontraba en el campesinado. Tenían derechos mínimos o inexistentes, y su papel se centraba en proveer y producir alimentos, trabajando las tierras de sus señores. Era la clase trabajadora que en realidad sustentaba a la sociedad. Los derechos de este sector de la población eran mínimos y formaban parte de los no privilegiados. Eran objeto de abusos a menudo por las otras clases sociales y tenían que pagar tributos. Los nobles eran la clase más alta y estaban dentro de las clases privilegiadas, ya que se beneficiaban de derechos especiales. En su mayoría no trabajaban y solo dirigían tierras y negocios. Gozaban de posiciones de poder y tenían acceso a la educación. También formaban parte del ejército,
generalmente como altos mandos. En la etapa feudal, eran los propietarios de las tierras que los campesinos trabajaban, y estos eran sus vasallos. Solo por encima de la nobleza se encontraba el rey. Durante el feudalismo no era frecuente que algunos señores feudales pudieran llegar a tener mayor poder que él. Y por último se encontraba el clero, que también era una clase social de una posición especial. Tenía privilegios, ya que no pagaba tributos, además de contar con acceso a posiciones de gran poder. Era la clase con mayor nivel de educación de la época. En un principio, solo se dedicaban a la oración y al estudio, pero con el tiempo también se dedicaron al trabajo de sus tierras. Otro grupo social que a menudo era ignorado cuando se habla de las clases sociales era el de los esclavos. Ya existían en la Edad Antigua y seguían siendo vistos como poco más que propiedades a las que el poder usara al antojo de sus amos. La posición social que cada persona ocupaba cuando uno estaba determinado por su procedencia y familia de nacimiento, con la única excepción del clero. Una persona nacida de nobles era noble, pero un hijo de campesinos sería campesino toda su vida, no existiendo en principio la posibilidad de cambiar la posición social. Pero la excepción a la regla era el clero, ya que era posible que aquellos que entraran en él asumieran una posición social más elevada y cambiara su estamiento social. Entre las clases bajas, solía ser uno de los únicos modos de acceder a la educación. ¿Qué rol tenía la mujer en la Edad Media? La mujer se encontraba por debajo del hombre y estaba supeditada a él. En la Edad Media surgió la idealización de la belleza femenina y del romanticismo, naciendo la figura literaria del roman courtois. En la Edad Media, las mujeres tenían una función centrada en el hogar y en la reproducción. En el caso del campesinado, también trabajaban en el campo. Socialmente, la mujer soltera era mal vista y a menudo se consideraba que existían tres caminos básicos: el matrimonio, la iglesia o la prostitución. La mujer casada siempre debía obediencia y sumisión a su marido. Con el paso del tiempo, surgieron grandes figuras femeninas entre las nobles y las mujeres que se dedicaron a la iglesia, siendo muchas nombradas santas o teniendo gran influencia. También existieron grandes reinas, con un influyente papel en la vida política. Durante la Inquisición, existió mayor preponderancia de persecución a la figura de la bruja, generalmente mujeres solitarias o viudas.
En la Edad Media, destacó la existencia de un elevado nivel de miedo e incluso de psicotismo. En la sociedad, era muy alto el nivel de desconfianza hacia lo extraño. Ello se reflejó en que personas que no cumplieran con el modelo estándar de comportamiento o sus costumbres, no se adscribieran a lo que se consideraba normal y eran perseguidas e incluso atacadas. Algunas minorías étnicas eran constantemente perseguidas y tratadas como animales, como las personas de color, que eran principalmente esclavos. También las personas con religiones diferentes a la oficial eran perseguidas u obligadas a convertirse al catolicismo, como en el caso de los judíos, que eran frecuentemente culpabilizados de enfermedades y otros desastres, atacados y asesinados en las juderías. Lo mismo acontecía con la minoría musulmana de los territorios europeos, en diferentes periodos y territorios, donde existió también una convivencia pacífica. El tratamiento del sexo es también un aspecto particular de la Edad Media, ya que era algo que a nivel oficial se ocultaba socialmente y de lo que no se hablaba. El sexo era algo reservado a la mera reproducción y también se encontraba muy guionizado y estandarizado. Prácticas como el sexo anal eran pecado de sodomía, por ejemplo. Era frecuente recurrir a los servicios de prostitutas y que los hombres, especialmente los nobles, tuvieran una o varias amantes. En la Edad Media, la sexualidad femenina era algo ignorado y no valorado. Ni siquiera era contemplado por el propio sector femenino. En la mujer el adulterio tenía severas penas. En lo que respecta a la diversidad sexual, la homosexualidad y las otras conductas diferentes a la heterosexualidad eran consideradas una aberración y perseguidas oficialmente, especialmente en la etapa en que existió la Inquisición, considerándose el pecado de sodomía como grave y pudiendo acarrear severas consecuencias a quienes fueran acusados de tal acción. La Edad Media no se caracterizó porque el conocimiento científico fuera especialmente destacable en esta época. Pero lo único cierto es que la creación cultural tuvo grandes representantes en la Edad Media. La mayoría de los aspectos culturales se centraban en la religión. En el caso de la arquitectura, se encuentran grandes avances a través de los siglos, naciendo diferentes estilos arquitectónicos, como el románico y el gótico. También la música era importante en esta época, y la creación literaria, salvo algunas excepciones, por lo general se trabajaba con seudónimos.
La mayoría de la población europea vivía en el campo durante la época de la Edad Media. Pero durante el paso de los siglos, poco a poco, y cada vez en mayor medida, se fue incrementando el número de habitantes de los burgos. Empezaron a existir oficios diferentes a las labores del campo y eran de gran relevancia para la sociedad, como los mercaderes y los artesanos. Estos profesionales poco a poco se fueron organizando en gremios y con el paso del tiempo terminarían por generar una nueva clase social, a la que se le conoció como la burguesía. Esta nueva clase no se encontraba entre las clases privilegiadas, pero tendía a concentrar una gran cantidad de dinero y poco a poco se tornaría un elemento básico de la economía. Al contrario que los campesinos, los burgueses tenían más posibilidades de llegar a prosperar y cambiar su posición social. La educación era algo minoritario y era permisible solo para la nobleza y el clero, en la mayoría de los casos. Los métodos empleados no solían tener en cuenta la existencia de diferencias individuales en capacidades, no adaptándose la metodología a los alumnos. Los contenidos educativos estaban supeditados a los dogmas oficiales, siendo el clero el principal encargado de educar a los pocos que podían hacerlo. Principalmente se llevaba a cabo un aprendizaje de tipo memorístico. También surgieron las primeras universidades. A partir de las escuelas monacales, impartían materias como la gramática, medicina o derecho, que junto a la teología eran algunas de las materias más importantes. La enfermedad era en la Edad Media algo extremadamente temido, siendo el desarrollo médico deficiente. En muchos casos, se tenía una idea casi mística del funcionamiento del cuerpo, y en un simple resfriado o corte podían resultar mortales. Explorar el interior del cuerpo humano era un delito y estaba perseguido con dureza, lo que hizo que muchas enfermedades no pudieran ser tratadas ni comprendidas. Otros trastornos se trataban de forma deficiente e incluso el tratamiento utilizado podía empeorar el cuadro. Un ejemplo característico fue el uso de la sangría o de las sanguijuelas, empleado frecuentemente para purificar la sangre. Lo que se desconocía era que ello también debilitaba en gran medida al paciente, pudiendo empeorar su estado y llevarle con mayor facilidad a la muerte. Si bien se conocían propiedades medicinales de algunas plantas, su utilización no era frecuente. Inclusive muchas personas con conocimientos de este tipo eran acusadas y quemadas o ahorcadas acusadas de brujería. Las condiciones de higiene eran mínimas y existía una gran cantidad de piojos, chinches, pulgas y criaturas con potencial para contagiar distintas enfermedades.
Ello produjo grandes plagas, incluyendo la enfermedad de la peste negra. El tratamiento de los trastornos mentales era característico. Este tratamiento era caritativo, pero con el transcurso de los siglos se consideraban determinados trastornos como posesiones demoníacas o efectos de la brujería, no siendo extraña la presencia de exorcismos, tortura o incluso de quema en la hoguera para liberar el alma de las personas de los espíritus malignos. Finalmente, en la Edad Media, se consideraba que el ser humano estaba configurado por alma y cuerpo, incluyendo el alma lo que hoy consideramos mente. Las sensaciones o los pensamientos eran actos emanados del espíritu,